Primera Tesalonicenses capítulo 2, del verso 17 al verso 20. Nos dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, mas no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona en el Señor? Que me gloríe, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos para meditar en tu palabra, para meditar en tu verdad, para considerar lo que tú nos has concedido. Pedimos tu favor, tu misericordia, para que podamos, al reflexionar en esta palabra, ser iluminados por tu Santo Espíritu, ser fortalecidos en ti, Señor, crecer en tu gracia y conocimiento, siendo consolados, edificados, exhortados por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? En los últimos versículos de este capítulo 2, se nos ha llevado a considerar el poder de la palabra de Dios, ese poder que actúa en los creyentes. La semana pasada estuvimos considerando que ese poder sostiene en medio del padecimiento que sufre la verdadera iglesia, incluso a manos de sus propios compatriotas. Vimos también que este poder actúa en los sufrimientos de la iglesia universal. No solo una parte de la iglesia, es toda la iglesia la que también padece. Allí está el poder de la palabra de Dios sosteniendo en primer lugar a los suyos. Es lo primero que debemos tener siempre presente. Pero vimos además que ese mismo poder que por un lado sostiene a la iglesia, sostiene al pueblo de Dios, actúa también en aquellos que son rebeldes. Vimos cómo los deja en su maldad, en su incredulidad. Esto es evidencia del poder de la palabra de Dios que condena a los que no creen. Ahora el apóstol retoma el propósito de su carta y a partir del versículo 17, antes de dar unas instrucciones, él afirma que aunque esté ausente de la iglesia, sigue unido a los tesalonicenses. Están separados por un tiempo, pero siempre unidos en la fe de Jesucristo, su común Señor y Salvador, su común esperanza. Y hoy quiero que consideremos, a la luz de estos últimos versículos del segundo capítulo, la breve enseñanza que podemos encontrar acá del apóstol Pablo a los tesalonicenses acerca de la verdadera unidad, al explicar los motivos de su ausencia. Él está diciéndole por qué razón no estaba con ellos, pero ahí les da una enseñanza acerca de la verdadera unidad. Consideremos entonces la realidad de los creyentes. Y la realidad como creyentes es que todos estamos unidos espiritualmente por la fe en Jesucristo. Así que aunque hay otras referencias en la Escritura acerca de la unidad, en estos breves versículos vamos a considerar la unidad espiritual. Unidad espiritual que se mantiene es lo primero que vemos. Sabemos que este es el deseo de nuestro Señor. Ayúdenme por favor buscando San Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. San Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Esta es la voluntad del Señor Jesucristo, que la iglesia esté unida, que la iglesia trabaje unida por el reino de nuestro Salvador. Alguien que me ayude leyendo en voz alta Juan 17 del 20 al 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí y por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la voluntad del Señor. Esto es lo que Él ha determinado. Ahora, busquemos también Romanos 15, del 1 al 6. En esta epístola, el apóstol Pablo, antes que hacer una disertación teológica, antes que llevar un tratado teológico, antes de estas cosas, está buscando ¿qué? La unidad de la iglesia. Romanos 15, del 1 al 6. Otra persona que lo lea fuerte, por favor. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y agradarnos a nosotros mismos. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios y los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Porque las pruebas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé de vosotros mismos sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestro propósito entonces como iglesia? Que juntos, a una sola voz, glorifiquemos a nuestro Señor. El mismo Pablo también, allá en Efesios 4:3, le recuerda a la iglesia que esta unidad que tenemos es la unidad que nos da el Espíritu de Dios. La iglesia está capacitada, ha recibido nada más y nada menos que el Espíritu mismo de Dios. Y es ese Espíritu el que le concede esa unidad. Es por ese Espíritu que puede tener esa unidad. Por eso la verdadera iglesia, el remanente de Cristo, disperso por todo el mundo, es una sola iglesia católica, es decir, universal, no romana, aclaro. Y aunque esté compuesta por muchos miembros, cada uno con dones particulares para servir a los otros, tienen, como dice el mismo apóstol Pablo en Efesios, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cada iglesia local debe experimentar esa unidad que sabemos se mantiene por el Espíritu de Dios. Unidad con todas las iglesias locales en el mundo entero. La naciente iglesia en Tesalónica pudo experimentar esto, pudo experimentar esta unidad. La iglesia en Tesalónica trabajó por esta unidad. Una unidad que se mantiene incluso cuando hay pérdidas. El verso 17, pongan sus ojos en el verso 17, Primera Tesalonicenses capítulo 2. En el verso 17 de nuestro texto, Pablo expresa la idea de haber sido privado de los hermanos. Hay algunas traducciones que dicen, que captan mejor esta idea cuando dicen privado de vosotros. Nuestra traducción dice separados de vosotros. Pero la idea es que él fue privado, que fue arrancado de en medio de los hermanos. La palabra que pudiéramos traducir mejor es huérfano. Y ustedes saben lo que significa un huérfano, ¿no? Una persona huérfana. Como por ejemplo los casos que han ocurrido con este terremoto, algunos quedaron huérfanos. Es una separación abrupta, muy dolorosa, y ese es el lenguaje que está utilizando Pablo. Es como si él dijera, por un tiempo quedamos huérfanos de ustedes y ustedes de nosotros, como un padre de sus hijos y sus hijos privados de su padre. Vimos esto recientemente, como les decía, en esta tragedia en nuestro país. Pablo habla de ese dolor intenso de ser privado de un ser querido. Por un momento fueron privados de sus hermanos, pero eso no anulaba la unidad dada por Dios,
quien por su espíritu los unió a un solo cuerpo, les dio la misma fe. Pablo tuvo que huir de Tesalónica. ¿Se acuerdan que los judíos hicieron tremendo alboroto cuando él estaba predicando? Y lo hicieron salir, y la semana pasada hablamos en los versículos anteriores lo que habían hecho también, cómo lo perseguían en todo lado. Él tuvo que huir para salvar su vida y la de otros en este caso. Así la divina providencia lo guió en ese momento. Aunque sabemos por otros escritos que Pablo dice que él no estimaba preciosa su vida con tal de acabar la carrera que Dios le había dado. En todo esto que había causado esta persecución, causó mucho dolor, tanto para Pablo como para los tesalonicenses. A pesar de eso, se mantenían unidos. Había dolor, pero había unidad. Unidad espiritual que se mantiene incluso cuando hay ausencia. Pablo no estaba presente en Tesalónica. Pablo no estaba observando el comportamiento de los hermanos. Pablo no estaba dirigiendo las clases de escuela dominical, el culto, pero no por eso la iglesia se acabó. No por eso la iglesia dejó de congregarse. No por eso abandonaron las enseñanzas recibidas. No por eso se apartaron de la fe. Ellos no dijeron, este Pablo simplemente nos utilizó, se fue. Este Pablo no tuvo que ver con nosotros, no le importamos. De pronto no tuvo el éxito que esperaba como en otros lados y se fue y nos abandonó a nuestra suerte. Esa no fue la actitud de los hermanos. Ellos no dijeron a Pablo, de pronto le interesan otras cosas y no quiere aguantar dificultades. Ellos no pusieron su fe en Pablo, sino en Cristo, y por eso habían permanecido. Ellos recibieron el mismo Espíritu Santo que recibió Pablo, y por eso fue que permanecieron unidos, que permanecieron fieles sirviendo al Señor, aunque no estaban en el mismo sitio físicamente, aunque no celebraban el culto al Señor en el mismo lugar. Ninguno se había olvidado del otro. No había celular en esa época, así que no había mensajería instantánea. ¿Sí? Esos chats que tanto nos gusta utilizar hoy día, y la gente dice, estoy a un WhatsApp de distancia. Bueno, ahí estaban a más de un WhatsApp, porque ni siquiera existía. Entonces no se podían escribir por ahí. No había tampoco empresas privadas de mensajería de esas que nos envían paquetes que llega rápido del mismo día y todas estas cosas. No había internet, no se podían conectar como tenemos acá un par de familias conectadas hoy a esta reunión. No había ninguna de esas facilidades. Y como no había ninguna de esas facilidades, llevar una carta de un lado al otro llevaba mucho tiempo. Pablo, diríamos, estaba ausente, pero seguían unidos. Siguieron unidos no por un programa eclesial, no porque la iglesia formó el programa para fomentar la unidad. No era eso. Ahora, no estoy diciendo con esto que no necesitemos crecer en unidad, que no necesitemos pasar tiempo juntos y caminar juntos en el Evangelio. Pero mi punto es que hay una unidad de un nivel muy superior. Y esa unidad no la da el programa eclesial, no la dan los ancianos de la iglesia, no la dan los líderes de la iglesia. Esa unidad la da el Espíritu de Dios. Y eso debemos tenerlo sumamente claro. Es el Espíritu de Dios el que da esta unidad. Y somos nosotros llamados a mantener esa unidad del Espíritu. Somos llamados, si entendemos que le pertenecemos al Señor, cada uno en particular como miembro del cuerpo de Cristo. Si tú dices que eres parte del cuerpo de Cristo, si tú aquí te reconoces como parte de ese pueblo llamado por Dios, yo te pregunto, ¿qué haces tú por guardar la unidad?
¿Estás esperando que el pastor, que los ancianos hagan un programa para mantener la unidad? ¿O tú estás dando un paso adelante para mantener esa unidad? Tú estás escuchando las escrituras que te dicen, mantén la unidad del Espíritu. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás actuando en pro de la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo vives tú la fe? ¿Será que la manera como yo vivo la fe tiene que ver con la unidad de la iglesia o no? ¿Será que afecta la unidad de la iglesia o no? No, pero es que en mi vida personal nadie se mete, ¿cierto? O sea, yo acá puedo venir y enseñar, pero ustedes no tienen por qué meterse en mi vida personal. ¿Cómo les parece eso? ¿Será que eso no tiene relación? ¿Será que lo que yo haga en mi vida personal no va a afectar la iglesia? ¿No va a afectar la unidad de la iglesia? ¿Y será solamente responsabilidad del pastor? ¿Es solo el pastor el que debe buscar la unidad de la iglesia? ¿Es que acaso no somos miembros? O sea que si a mí me falta este dedo, no importa, el resto de la mano no tiene problema. Y si me falta un ojo, ay, tuerto sí queda como grave la vaina, ¿no? Terrible. Somos miembros los unos de los otros. Hay una mala costumbre que la gente cree que la membresía en la iglesia es hacer parte de un club social. En el club social o en los programas estos de beneficios, ¿se han visto que dicen hágase socio, hágase miembro de tal cosa? Si uno va a volar constantemente, entonces que ganas unos puntos por volar con tal aerolínea. Y la gente simplemente busca un beneficio. En los clubes y en los programas estos, simplemente la gente busca un beneficio. Y a veces se viene con esa idea equivocada a la iglesia, que ser miembro es buscar algún beneficio para mí, un beneficio personal. Y eso no es lo que nos enseñan las escrituras. ¿Cómo aportas con tus dones para que otros también escuchen, abracen y crezcan en la fe y sirvan al mismo Señor que tú? ¿Quieres la unidad de la iglesia? ¿Qué haces tú por ello? En segundo lugar, encontramos en estos cuantos versículos que esta unidad espiritual puede ser estorbada. Diríamos, sí, ya lo sabemos, no es algo nuevo. Pero es interesante lo que dice Pablo aquí en el versículo número 18, que esta unidad espiritual que necesitaba también de ese refuerzo, esta presencialidad, podía ser estorbada y fue estorbada. El apóstol se detuvo, se nos dice en las lecturas de Hechos, que él se detuvo en Berea de camino hacia Atenas y allí probablemente intentó regresar a Tesalónica, pero su plan se vio frustrado. La persecución fue fuerte y de pronto resultaba más riesgoso, no solo para él, sino para otros hermanos, regresar a Tesalónica después de que lo sacaron amenazado de muerte. Aunque el relato no hace una referencia expresa a cómo fue esa intervención de Satanás, Pablo tenía unas pruebas certeras, inequívocas, de su actuación de muchas maneras. El apóstol reconoció la mano de Satanás al frustrar su intento de hacer el bien y al impedir que se cumpliera su fuerte deseo por ver a sus amigos cristianos. Por eso, Barden nos ayuda a considerar que en los obstáculos que se interponen en el cumplimiento de nuestro deber de hacer el bien, en los impedimentos que nos privan de nuestro gozo, no es descabellado atribuir la mano del gran enemigo. Pero otro predicador nos aclara también, por muy grande que sea el poder de Satanás, él no es omnipotente. El guerrero cristiano debe resistirlo con éxito. ¿Se acuerdan de la gran armadura que Dios nos ha dado? Allá en Efesios capítulo 6, que se nos habla acerca de eso, de la armadura que tenemos, con la cual podemos resistir. Y el verdadero Hijo de Dios tiene la seguridad de que el Señor, como dice Pablo en Romanos 16:20, aplastará en breve a Satanás. El pecado propio, el pecado de otros, el deseo, los deseos mundanos,
La influencia de una cultura y de un gobierno que no reconoce a Dios puede estorbar la unidad. Cuando alguien decide seguir sus propios deseos, ¿está siguiendo realmente la voluntad de quién? Cuando está siguiendo sus propios deseos pecaminosos, está siguiendo nada más y nada menos que a Satanás. Está cumpliendo los deseos de Satanás. Miren, la Biblia nos dice, en una oportunidad el Señor Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo así el Señor le dijo Satanás a Pedro? Terrible. ¿Cómo va a hacer eso? Pero Él le dice cuál es la razón. Dice, porque no estás poniendo tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esto es tremendo, hermanos. Cuando ustedes y yo colocamos nuestra mirada, nuestra atención, nuestra esperanza, la base para tomar nuestras decisiones en las cosas de este mundo, estamos siguiendo nada más y nada menos que la corriente del mundo y la corriente de Satanás. Estamos siguiendo la voluntad de Satanás. En ese momento, cuando Pedro le dice esto al Señor, él estaba del lado de Satanás, no del lado de Cristo. Ojo con eso, hermanos. A veces nos parece muy liviano. Pero cuando somos rebeldes, cuando no seguimos la instrucción del Señor y queremos seguir, aunque sabemos que está mal, nuestros deseos pecaminosos, entonces estamos siguiendo los deseos de Satanás. Siguiendo la voluntad de Satanás por colocar las cosas, la mira en las cosas de los hombres en lugar de colocar la mira en las cosas de Dios. En ese momento nos convertimos en tropiezo para otros y nos convertimos en estorbo a la unidad. Y podemos ver allí la obra de Satanás. Como algunos hermanitos decían, diablo mentiroso y lo que está haciendo por ahí, que lo ven en todo lado. Bueno, cuando seguimos nuestros deseos pecaminosos, más que pensar que por allá poseyó el diablo a alguien, usted se rindió a Satanás en lugar de rendirse a Cristo. Usted siguió la voluntad del diablo en lugar de seguir la voluntad del Señor. Pero hermanos, no podemos olvidar que precisamente para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Siendo el mismísimo Dios, Cristo sufrió la cruz, murió, resucitó para nunca más morir. Siendo verdadero hombre, nos representó en la cruz, llevó nuestra culpa, ocupó nuestro lugar en esa cruz, para que nosotros no tuviéramos que exponernos a la ira de Dios. Y porque Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre en las alturas y vendrá otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos, nos ha dado su gracia, su favor de ser librados de la esclavitud del pecado, de ser librados del engaño de Satanás, a pesar de los tropiezos que puedan haber, a pesar del estorbo que el mismo Satanás pueda colocar. ¿Se acuerdan? Cantábamos ahora rato, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Así que el enemigo sí puede estorbar, pero no tenemos que temerle. No es omnipotente. Nuestra vida está en las manos de Dios solamente. La palabra que recibieron los tesalonicenses entonces, la recibieron por la fe. Permanecieron en ella. Permanecieron unidos a Pablo, Silvano y Timoteo que escriben esta carta en una verdadera unidad espiritual. Y lo tercero que quiero compartir en este pasaje es que podemos decir, esta unidad espiritual se mantendrá hasta el día de Cristo. Nada ni nadie la puede destruir. La verdadera unidad espiritual se mantiene hasta el día de Jesucristo y nada ni nadie podrá destruirla. Después del temblor de los que estuvimos aquí en Bogotá, que sentimos tambaleándosenos el piso el lunes pasado, yo le dije a Nico, porque ya había pasado el temblor y ya él se iba para la universidad, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo.
Y la hermana Vicky se ríe porque yo la hablé con ella y le conté también ahí el tema. Pero es que es una realidad, mis hermanos. ¿Quién de ustedes tiene asegurada su vida? A ver, usted compró el seguro por allá en una empresa y le dice, usted va a vivir tantos años. Y le aseguran eso, y si no, lo indemnizan. ¿Y ya para qué? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Pero esta verdadera unidad, estar unidos en Cristo, se mantiene hasta el día del Señor. Los que murieron en Cristo, a pesar de esta tragedia que tuvimos, los que murieron en esa tragedia, si estaban en Cristo, si tenían fe en Jesucristo, un día los veremos cuando Cristo venga. Nuestros familiares que ya han muerto en Jesús, que han confiado en Jesús para su salvación, sabemos que un día les veremos cuando Cristo venga. Y esa unidad se mantendrá. Volviendo a nuestro texto, en los versículos 19 al 20, vamos a leerlo otra vez porque de pronto ya se nos olvidó. Pero nos dice, versículos 19 y 20, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Qué dice? En su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, permanecer en Cristo es realmente permanecer en unidad. Si tú estás en Cristo, tú garantizas también esa unidad. Tú trabajas por esa unidad. ¿Se acuerdan que el Señor nos dice que el que en mí no permanece no puede llevar fruto, cierto? Pero el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Y un árbol que lleva mucho fruto ayuda al resto, a las ramitas, a todos los que hacen parte de ese árbol. Porque permanece en Cristo. Por esa razón. Acá, permanecer en Cristo, dice Pablo, es la corona y es la gloria de aquellos que trabajan por esa unidad, de que sean unidos al cuerpo de Cristo todos los que son llamados para ser salvos. En estos versículos parece que la alusión que hace Pablo es a los vencedores de los juegos griegos, donde ellos corrían y el primer lugar se le colocaba una corona como una guirnalda o algo similar para decir este es el ganador, este es el vencedor. Y el sentido entonces que podemos comprender es que el que había logrado esta victoria entonces era coronado. Si usted busca 1 Corintios 9 del 24 al 27, Pablo también, hablando de otro tema, hace alusión a estos juegos también, que dice que él se esforzaba, que los que iban al estadio corrían, ¿sí?, para obtener la corona. Utiliza unos términos que ellos conocían muy bien acerca de lo que era correr, tener una carrera y poder ganar. Entonces dice Pablo que la salvación de estos tesalonicenses sería una prueba de esa fidelidad apostólica al llamado de Jesucristo, de predicar, de enseñar correctamente la palabra de Dios. Esto dice él que llenaría su alma de felicidad, el hecho de saber que fue un medio, fue un instrumento en las manos del Señor para que otros pudieran ser salvados de su ruina. Santiago capítulo 5 en el versículo 20 nos recuerda también que todo aquel que haga volver al pecador del error de su pecado, dice, ha ganado un alma, ha librado un alma, lo libra de su ruina. Así que Pablo, Silvano, Timoteo, la iglesia en Tesalónica, permanecieron en una verdadera unidad, en una verdadera amistad. Se nos dice de San Agustín que, refiriéndose a los diferentes tipos de amistad, él mostraba la preeminencia de esa amistad espiritual, porque el vínculo es la gracia y el Espíritu de Dios. Y decía este hombre, el afecto natural se ve disminuido por la falta de presencia. También dice, la amistad mundana, en la que el beneficio constituye la unión,
se desata por la falta de beneficio. Pero la amistad espiritual nada la disuelve, ni siquiera aquello que disuelve a las demás, esto es, la falta de compañía. ¿Ha escuchado por ahí que ojos que no ven, corazón que no siente? Bueno, eso suele ocurrir. Pero la verdadera unidad que da el Espíritu de Dios es distinta. Pablo insiste entonces en decirle en estos versículos con ternura a los tesalonicenses: hermanos, yo no me fui de ustedes, yo no me alejé de ustedes porque no me importara. Yo no salí de Tesalónica porque no me importara la iglesia. Al contrario, me importa mucho. Traté de ir varias veces, pero fui estorbado por Satanás. Y luego esto va a continuar en el capítulo 3, pero no me puedo adelantar todavía. Pero él muestra esa ternura, muestra su amor, le insiste que su larga ausencia no se debe a la falta de amor. Barnes nos exhorta diciendo que los ministros del Evangelio deben ser totalmente sinceros y sin engaño. No deben intentar lograr absolutamente nada, ni siquiera la conversión de los pecadores mediante artimañas o manipulaciones. Un predicador, un pastor, un anciano de la iglesia no tiene por qué manipular a la gente para que hagan ni siquiera lo que es correcto, lo que es bueno. Yo no tengo por qué ponerme de policía de cada uno de ustedes a ver qué hacen o qué no hacen y a manipularlos para que hagan lo que Dios les manda. Yo no soy el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en su corazón, su endurecimiento no es culpa mía. Es culpa suya por no escuchar al Espíritu Santo, por resistir al Espíritu de Dios. Pero es el Espíritu de Dios el único que puede obrar en realidad. Decía también este autor que ese principio para los ministros aplica para todos los cristianos, porque todos los cristianos deben hacer lo correcto y dejar su reputación en las manos de Dios. Debemos oponernos a toda clase de mal, pero debemos hacerlo de la manera más amable posible hacia quienes cometen el mal. Debemos mantener y defender lo que es verdadero, lo que es justo, y siempre lo haremos con mayor eficacia si lo hacemos con amabilidad. Pablo tiene presente el día de Cristo, el día del juicio. ¿Lo tenemos presente, hermanos, nosotros en nuestro día a día? ¿O solo el lunes cuando nos tembló todo? Solo ahí nos acordamos: ay, Dios mío, perdona mis pecados y sálvame. ¿Ah? O día tras día, aunque no tiemble, tenemos presente que un día Cristo vendrá y que va a traer a juicio toda obra, sea buena o sea mala. ¿Tenemos claridad de eso? Este mismo autor cuestiona: ¿será entonces el día que Cristo venga motivo de gran alegría haber sido los más ricos de la cuadra? Haber tenido la mejor mansión, los mayores honores, la casa más espléndida, la vida más suntuosa. ¿Será que eso valdrá ese día? Yo agrego: ¿será que ese día valdrá que pudimos disfrutar de todos los placeres de este mundo? No se queja la gente: ay, fulano sí se va de viaje, ay, fulano sí va a pasear, ay, el otro sí tiene y tú no tienes. Y nosotros no vamos ni siquiera a comernos un perro caliente de allá en la esquina. ¿Ah? Y se martirizan por eso. Y pelean por eso. ¿Por qué no se compran ropa nueva? ¿Por qué no tienen un carro? ¿Por qué no tienen aquello? ¿Por qué no tienen lo otro? Eso vale cuando Cristo venga. Vas a sacar ese logro. Vas a decirle a Cristo: mira el carro tan bonito que me diste. ¿Eso valdrá de algo, hermanos? No. Miren a cuánta gente le cayó la casa encima de un momento a otro. A usted y a mí también nos puede caer la casa encima. No crean que somos mejores que ellos. En cualquier momento puede pasar eso. No tendrá, cuando venga Cristo, ningún valor todas estas cosas que hacemos que no son para su gloria, que no buscan la extensión de su reino.
Ahora, si Pablo esperaba reconocer a los cristianos de Tesalónica el día del juicio, allí a su lado como su corona, entonces el padre puede esperar encontrarse con su hijo cuya pérdida lamentó. El marido y la mujer se volverán a encontrar, aunque la muerte los haya separado. Los hijos piadosos de una familia se reunirán de nuevo. El pastor y su rebaño se les permitirá regocijarse juntos ante el Señor, aunque sabemos que será en un modo de vida diferente. Por favor, hermanos, presten atención a esto y con esto terminamos. Los que están bajo ira divina sufren pérdidas irreparables, se quedan sin esperanza, van directo al infierno por toda la eternidad porque son rebeldes a la palabra de Dios, porque rechazan el Evangelio y ni un terremoto los conmueve, ni les hace ver su condición miserable. Dios está airado contra el impío todos los días. Y si quiere mandar todos los días terremotos para humillar el orgullo y la arrogancia de los hombres que rechazando a Dios adoran lo que no es Dios, lo puede hacer. Así que la única manera de escapar de la ira es estando unidos a Dios. Pero no podemos. Dios es sumamente santo. No tolera el pecado. Ustedes y yo somos pecadores. Así que no podemos estar unidos a Dios, porque cargamos el pecado nuestro y desde Adán todos somos pecadores. La buena noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, se hizo hombre para representarnos y darnos vida al llevar sobre sí la muerte que nuestros pecados merecen. Al resucitar, se nos muestra que su sacrificio en la cruz fue perfecto, fue aceptado por Dios. Así que si recibimos ese sacrificio, si recibimos ese regalo de salvación por la fe, entonces tenemos la seguridad de ser librados de la ira eterna y estaremos siempre unidos a Él, unidos espiritualmente a su cuerpo que es la iglesia, la cual mantiene esta unidad espiritual incluso cuando hay pérdidas y ausencias, aunque sea estorbada por el mismo Satanás, y se mantendrá hasta el día de Jesucristo por toda la eternidad. Así que confía en Jesucristo. Reconócelo siempre como tu Señor, como tu Salvador, y participarás de esa verdadera unidad espiritual que es verdadera unidad. Oremos.